Un día, después de más o menos 4 años de matrimonio, me enteré que mi esposo salía con otra persona. Otra amiga me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, y ella me contó que mi esposo estaba esperando un hijo de esta persona. Nadie daba 5 centavos por mi matrimonio, ni siquiera mi familia. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a una edición más de Vidas que dan fruto. Soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Hoy les traigo un testimonio muy hermoso, el testimonio de Claudia Isabel Giraldo Tamayo. Claudia, bienvenida a mi canal y a este programa Vidas que dan fruto. Por su invitación. Bueno, Claudia, muchas personas se estarán preguntando, ¿y quién es la hermana Claudia? Aquí yo tengo un libro escrito por usted cuyo nombre es hermoso, Mi hogar resurgió de las cenizas. Esto dice mucho, pero me lleva a hacerle la primera pregunta del programa. ¿Quién era Claudia antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Claudia era una joven común y corriente, una persona que tenía un hogar conformado por su papá, su mamá y 3 hermanos. Soy melliza con un hombre y teníamos una vida familiar normal, de una ciudad pequeña, que soy de Manizales. Entonces, lo que se vive en una ciudad pequeña. Y mi vida transcurrió en una infancia feliz y una adolescencia igual, muy tranquila, muy normal, con un papá que trabajaba y una mamá que estaba en la casa cuidando a los hijos, de familia muy católica. Tuve un tío sacerdote, ella falleció, hermano de mi mamá. Y pues éramos, en mi casa, mi mamá muy de cuna católica, entonces nos inculcó como esa parte, pero con respecto a mí poco practicante. O sea, no entendía y no comprendía las cosas de Dios. Siempre decía, pero ¿cuál Dios? Pues no entendía, iba a la Eucaristía, pero estaba allí, pero no asimilaba, no entendía qué era creer en Dios, qué era conocer de Dios, cómo se manifestaba Dios en nuestras vidas. Y realmente era una católica más, de nombre solamente. A la edad de 15 años, conocí al que actualmente es mi esposo. Inicialmente tuvimos una relación de amistad, luego nos hicimos novios. Tuve un noviazgo muy bonito, muy normal. Era pues en ese momento la reina de su vida. Nos entendíamos muy bien, nos casamos, relativamente nos casamos jóvenes. Él es muy contemporáneo conmigo. Yo tenía recién cumplido, hacía 20 días había cumplido los 24 años, y mi esposo pues solo me lleva 6 meses. Nos casamos con muchas ilusiones, con muchos sueños y muchas cosas, y siempre pensaba que quería que él estuviera en mi vida para toda la vida y yo con él, pero pues no entendía lo que eso implicaba, porque siempre pensé que la vida era así como planita, porque como nunca tuve ninguna dificultad grave ni nunca sufrí realmente, entonces
nos casamos, empezamos nuestra vida matrimonial como cualquier pareja, pero un detalle importante es que en el momento de la celebración de nuestro matrimonio no viví esa parte espiritual, no viví esa parte tan importante, ¿no?, de tener a Dios en nuestras vidas, porque no lo conocía. Entonces estaba muy pendiente del tapete, de la música, de los violines, de quiénes iban a ser los padrinos, bueno, ese tipo de cosas, del vestido, ¿no?, que tanto entusiasma a las novias. Bueno, encargamos muy pronto. Quedé muy embarazada al poco tiempo de haberme casado. Y bueno, en aquella época, por diferentes circunstancias, porque yo no trabajaba, porque me quedé en mi casa, mi esposo era el que salía a trabajar. Nunca me hice una ecografía, entonces no sabía qué iba a tener, pero muy en mi corazón quería una niña. Bueno, al cumplido pues el tiempo del embarazo, que fue un embarazo muy tranquilo, muy contenta, mi esposo y yo pues estábamos felices. Nació pues mi hijo Camilo, fue varón, por supuesto. Y bueno, no, muy felices, yo me sentía muy feliz, sentía que era una bendición muy grande para nuestras vidas. Y ahora digamos que mi vida familiar giraba en torno a mi esposo y a mi hijo. Y así pasó el tiempo y siempre me preguntaba, bueno, pero como qué más sigue en la vida, ¿cierto? Como que no veía más allá. Un día, después de más o menos 4 años de matrimonio, me enteré que mi esposo salía con otra persona. Pues entré en shock. La verdad fue una experiencia muy dolorosa. Muy duro, claro. Sí. Pues me entristecí mucho porque no era el plan y lo que yo pensaba y lo que yo tenía y lo que yo me imaginaba del matrimonio. Viví muchas experiencias a raíz de eso, pues muy tristes. Ya digamos que en cierta oportunidad, pues cuando me enteré, pues lo confronté y entonces lo que decidí, lo que mejor sentía yo en ese momento que era para nosotros es que él se fuera de la casa, porque pues yo no me imaginaba que el amor de mi vida, mi esposo, yo tuviera que compartirlo con otra persona, o sea, no era lo que yo quería para mi vida. Así me doliera porque estaba, imagínate, el dolor tan infinito. Pero bueno, yo soy de las que pienso que de todo o nada, pase lo que pase. Y pasaron cosas terribles porque, bueno, la decisión fue que se fue de la casa, pero yo me quedé con mi hijo, pero digamos que me sentía agobiada, triste, no le veía como sentido a la vida. O sea, perdí el sentido a la vida. O sea, qué increíble que uno tenga la confianza en una persona, que dependa de esa persona para ser feliz, ¿no? Entonces, los días pasaron y yo empecé a desmejorar físicamente, entré en una depresión profunda y algún día, tiempo después de haber habido ese rompimiento, mi cuñado, una persona muy especial para mí, su esposa, que digamos que fueron
las personas que en esa época tan dura, momento doloroso, estuvieron conmigo. Entonces, él, muy piadoso y muy creyente, me invitó algún día a un grupo católico, un grupo de oración católico que había en Manizales. Sí, Claudia, pero este acontecimiento de tu vida me da pie para formularte la segunda pregunta del programa. ¿Cómo conoció Claudia a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como le venía diciendo, padre, mi cuñado me invitó a un grupo de oración que celebraban en el colegio de donde estudiaba la hija, porque él era, sí, porque él era el capellán, el padre Carlos Alberto Castaño, que pues lo llevo en mi corazón, porque digamos que hoy en día sé que fue el instrumento que el Señor utilizó para que yo conociera del Señor, por lo menos empezara a entender esta espiritualidad y el mundo tan maravilloso del cual me estaba perdiendo. Claro que sí. Entonces, bueno, un día asistí a ese grupo, pasó algo muy especial, el sacerdote apagó todas las luces, era en la noche a las 7, apagó todas las luces, solo quedaron las velas, los cirios encendidos, y él empezó a hacer adoración, y empezó a orar de una manera que yo nunca había escuchado o había estado en algo así, y sentí una paz que no se pueden imaginar, o sea, una cosa increíble. Yo sentí como gozo en mi corazón, a pesar de la tragedia para mí que estaba viviendo, sentía gozo en mi corazón y yo dije, ¿qué es esto? ¿Yo de qué me estoy perdiendo? Entonces, muy juiciosa, iba cada 8 días al grupo de oración y cada día iba como conociendo más y conociendo más. Entonces digamos que la experiencia cambió, ya no fue la Claudia triste, angustiada, deprimida, sino que a pesar de estar en esa situación, me sentía con paz en medio de la tormenta. Sí, así, tal cual, con paz en medio de la tormenta. Mejor no lo pude haber dicho, padre. Y seguí mi vida, empecé a trabajar, cosa que no había contemplado porque mi ideal era otra cosa, tal vez repetir lo que había hecho mi mamá. Entonces no pensaba en trabajar, incluso nunca entré a la universidad. Y bueno, empecé a trabajar, entonces digamos que el panorama se amplió. Tuve personas muy queridas, muy allegadas que conocían de Dios y me fueron, me enseñaban, me mostraban, me decían, pero en aquella época yo estaba como cerrada y no entendía y no comprendía, ¿sí? A veces uno no experimenta las cosas o generalmente no experimentamos las cosas si no es porque las vivimos, ¿no? Porque las vivimos. Bueno, así pasó el tiempo entre mi hijo, el grupo de oración y mi trabajo. Un día otra amiga me llamó y me dijo que quería invitarme a tomar café, que quería hablar conmigo. Bueno, yo le acepté y fui. Y ella me contó que mi esposo estaba esperando un hijo de esta persona. Claro que me dolió, pero pues si le soy sincera, ya había pasado el trago más amargo, ¿cierto? Entonces digamos que si esa noticia me hubiera llegado desde un comienzo, pues yo creo que no estaría aquí contando, ¿no? Pero digamos que ya tenía había empezado como el pinito así a conocer de Dios, entonces digamos que me dolió, pero no para entrar en depresión y en tristeza profunda como me ha pasado
anteriormente. Dije, bueno, ya aquí no hay más para hacer, no hay nada más que hacer, ya yo seguir adelante con mi vida, con mi trabajo, con mi hijo, pues que era la razón de mi vida y que siempre estuvo a mi lado y que, bueno, hoy en día le doy gracias a Dios por esa bendición tan grande que tengo. Adelanto que ya es un médico, se está especializando en cirugía, ya está en su 3er año y tiene 26 años y es una bendición muy, muy grande, es un muchacho muy, muy especial. Y yo pienso que a pesar de que estaba muy chiquitín cuando viví lo que viví, fue mi compañía, ¿no? Bueno, yo decidí, como les digo, seguir adelante. Entonces, un día iba por la calle, porque yo trabajaba en una compañía de intangibles, digámoslo así, era comercial. Entonces iba por la calle y me encontré a mi esposo. Yo, sorpresa, que lo vi tan triste, lo vi, no sé, derrotado, como cuando tú no quieres, como que tú dices, ¿cuándo me pasó esto? O sea, como a qué horas yo me vi metido o involucrado en semejante cosa. La verdad, Padre, que siempre pensé que, o sea, siempre sentía como dolor y como rabia, ¿cierto? Tenía mucha rabia hacia él, pero ese día que lo vi, esa rabia pasó como a misericordia, como a compasión, no sé, como Dios mío, ¿a qué horas pasó todo esto, no? Bueno, conversé con él, nos encontramos, nos fuimos a tomar un café, conversé con él y él manifestaba su dolor. O sea, ya él era el que tenía dolor y ya era él el que estaba muy mal. Bueno, incluso había salido de su trabajo, entonces las cosas no fueron tan sencillas porque ya había que pensar también en lo económico, ¿no? Bueno, todo fue un proceso y el padre Carlos Alberto me ayudó mucho porque él me decía, Claudia, si tú quieres a tu esposo, lucha por él. Pero ¿sabe qué, padre? El mundo le vende a uno otras ideas, otras cosas, entonces todo el mundo me decía, pero tú tan joven, tú con niño pequeño, consíguete otra persona, o sea, ¿qué vas a luchar por quién? O sea, ahí no hay nada que hacer, todo está perdido, ¿sí? Nadie daba 5 centavos por mi matrimonio, ni siquiera mi familia. No, nadie, absolutamente nadie, todo estaba perdido. El único que digamos tenía esa corazonada, no sé cómo decirlo, era el padre que me decía, Claudia, con Dios todo se puede, Él hace de lo imposible lo posible, y si ese es el deseo de tu corazón y tú lo sigues y tú tienes un encuentro con Él y tú haces lo que tienes para hacer, pero no en el mundo, con las armas del mundo, sino con las armas espirituales, tu vida va a cambiar. Entendí muchas cosas, entendí que tenía a mi esposo así como acá, ¿no? Como un ídolo, como le decía ahora, mi felicidad dependía de él y no tenía por qué ser así. Además, el Señor en mi vida no estaba, Dios en mi vida no estaba. Sí, tenía la semillita, claro está, de mi familia, pero ya en mi vida del día a día no pasaba nada. Bueno, empecé a hacerle caso al padre porque la verdad decidí luchar por mi hogar, pero como el padre me aconsejó y me dijo con las armas que eran y como debía de ser. Entonces, ¿y cómo fue esa lucha? ¿Qué consejo le dio el padre que le puede servir a muchas personas que están viviendo lo mismo? Bueno, la oración. O primero siempre, claro. Empezar a orar
Y entonces yo pensaba que orar era, no sé, como buscar palabras rebuscadas, como que acercarme a Dios, ¿cómo, no? Y entendí que es hablarle lo que me sale del corazón, con palabras sencillas, lo que estoy sintiendo, lo que me duele, lo que quiero, lo que me hace falta, lo que necesito. También orar es también hablarle a él cosas lindas, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo por todo lo grandioso y todo lo que ha hecho por nosotros y nos da. Leer la palabra, tener fe y confianza en que a pesar de cómo esté la tormenta y cómo se vea todo de oscuro, él siempre me decía, mira, así la noche está oscura, siempre el día siguiente va a ser con un sol resplandeciente. Entonces no te preocupes, no escuches el mundo, que el mundo hace mucho ruido. Y a veces uno se pierde en las cosas del mundo y este te dice una cosa, el otro te dice otra cosa. Sí, enfócate, pon la mirada en el Señor, que es el que lo puede. Bueno, y así lo hice, muy juiciosa, a pesar de que muchos se reían de mí porque iba al grupo de oración los viernes en vez de irme para otro lado. Pero yo me sentía muy feliz. Regresé con mi esposo. ¿Cuánto tiempo después? Pasaron casi en la lucha, bueno, en todo lo, entre ires y venires, más de 3 años. 3 años orando, luchando, pidiendo, clamando, reclamando a tu esposo por el sacramento el sacramento del matrimonio, sí. Y el Señor hizo la obra. Yo no quería saber nada de la bebé. Bueno, ya después se supo que era una niña, pero en ese momento no sabía y no quería saber, no quería conocer, no quería que me dijeran ni cómo la iban a colocar, qué nombre iba a llevar. Yo no quería absolutamente nada, porque yo decía, Dios mío, esto es muy duro, ¿sí? Empezar no fue fácil, o sea, recomenzar, digámoslo así, no fue sencillo, pero con el tiempo entendí que primero fue el Señor el que me dio la gracia de perdonar. A pesar de que yo tomé la decisión, fue Él el que me dio como esa capacidad de perdonar. Claro, infundida, ¿sí?, por la gracia de Dios. Sí, sí, no hay otra explicación, porque si en mis manos hubiese estado, a lo mejor hubiera hecho o hubiese tomado otra determinación. Bueno, llegó un día en que la mamá de la niña empezó a entregársela a mi esposo para que la llevara, para que la tuviera, para que la cuidara, ¿sí? Y él no sabía qué hacer. Entonces se la llevaba a casa del hermano para que allí la cuidaran. La cuidaba una vecina en la casa del hermano, ¿sí? Él le pagaba pues a esta persona para que la cuidara. Pero yo no tenía ni idea, pues porque no me contaban, porque pensaban donde Claudia se entere, pues hasta aquí llegó su matrimonio y fuera de eso pues le vamos a causar más dolor, vamos a retroceder, digámoslo así. Entonces nadie me dijo nada. Pero bueno, un día mi esposo, viéndose en aprietos, porque él ya había comenzado un nuevo trabajo, ya digamos que estaba comenzando, entonces la parte económica estaba regular, entonces ya no tenía con qué pagarle a esta persona para que le cuidara a su niña y estaban aprietos. Entonces yo le dije, mira, la niña ya está, ya no podemos hacer nada, tráela a la casa, yo la cuido. Pues él se sorprendió mucho, pero no solo él, sino todo el mundo. O sea,
Mi familia se quedó así como que, Claudia, ¿qué le está pasando? Se enloqueció, algo así. Pero le quiero decir, padre, que fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida. No sabe el regalo tan grande que el Señor me mandó. ¿Se acuerda que al principio de la charla le dije que quería una niña? Pues me la mandó. Me la mandó sin mucho esfuerzo. O tal vez con mucho esfuerzo de corazón, ¿no? Sí, claro. Sí, un día, cuando ella tenía 7 meses, la llevó a la casa y yo tenía mucho susto, mucho temor de ese momento de conocerla. Pero cuando la vi, no, o sea, me enterneció, me pareció una muñeca, me pareció una preciosura, o sea, yo pienso que desde que la vi la quise. Todo esto que me ocurrió es obra de Dios, de nadie más. Porque vuelvo y le digo, si hubiese sido por mí, pues ni la hubiera aceptado, ni hubiera permitido que fuera a mi casa, ni que... nada, absolutamente nada. Y entonces, bueno, yo desde el comienzo le dije a mi hijo, mira, ella es tu hermanita, y él feliz, y bueno, así empezó. Su mamá la siguió entregando, pero ella no sabía que yo era la que la cuidaba, ¿sí? Entonces la entregaba, y bueno, se quedaba varios días con nosotros, hasta que por algún motivo, no sé cómo se enteró, alguien le contó, y entonces ella se enojó muchísimo, y fue, digamos que sí, se acercó pues al conjunto donde nosotros vivíamos, y yo con el corazón en la mano, le dije a la chica que me ayudaba en mi casa, que pues la sacara ya a la portería, y su mamá se la llevó. Yo me senté con mi esposo ese día y le dije, mira, no te preocupes, que ella va a volver. Sigue pasando lo que tienes que pasar económicamente, pero no vuelvas a llamar ni vuelvas a nada, y verás que más pronto de lo que nos imaginamos, ella va a estar acá con nosotros. Y así fue. A los 2 meses lo llamó que pasara por la niña, y ya la niña llegaba a mi casa, y de los 365 días que había en el año, 300 días creo yo, lo pasaba con nosotros, todas sus vacaciones, día de madre, de padre, de cumpleaños, de todo, o sea, los fines de semana. Y yo la empecé a ver como una hija, a pesar de que, vuelvo y le digo, el mundo es cruel, recibí muchas críticas, pero bueno, no me importaba, yo estaba feliz y yo me sentía contenta. Y nosotros como familia, digamos que nos unió más, nos compenetró más. Entonces, no tuve problema. A la edad de 10 años, mi hija ya se fue a vivir con nosotros del todo. Nosotros hace 9 años, va para 10 años, que vivimos acá en Bogotá, porque mi hijo se vino a estudiar acá a la universidad, entonces nos vinimos todos, sí. Mi esposo pidió traslado en su empleo, y yo también, y nos vinimos todos para acá. Y yo pienso que no sé cómo describirle, padre, lo que yo siento en mi corazón, pero le puedo decir que mi hija ha sido un regalo extraordinario. Su hijo es médico, ¿y ella qué? Politóloga. Ya terminó materias, en este momento está haciendo su pasantía. Es una chica muy alegre, es una chica muy linda, muy especial,
como toda familia hemos tenido los más y los menos, pero siempre de la manito del Señor se sale adelante, de eso no tengo la menor duda. El Señor lo ayuda a uno y es el mejor negocio del mundo, tener a Dios en la vida de uno, en el hogar y en el corazón. Pero y tengo nieta. ¿De parte de mi hija? ¿Cómo le parece? Tengo una nieta que para mí es la máxima expresión del amor de Dios hacia mí. Tiene 1 año. No se imagina, padre, esa felicidad tan grande que produce la niña. Claudia, una pregunta. ¿Y cómo le sirve, Claudia, a nuestro Señor Jesucristo? Usted escribió este libro, Mi hogar resurgió de las cenizas. ¿Quién inspiró o quién le dijo que lo escribiera? Me imagino que en este libro está todo el testimonio que estás contando en este momento, pero ¿cómo le sirves al Señor? Bueno, lo del libro fue, para mí en aquella época era una utopía yo escribir un libro, pues porque escritora no soy, no tengo idea. Entonces, me pasó algo muy especial y muy particular, y es que cuando llegué aquí a Bogotá, una amiga muy querida, muy especial para mí, me invitó al grupo Oración de María Santificadora. Es una asociación aquí en Bogotá. Asociación María Santificadora. Es una comunidad hermosísima, es una comunidad llena del Espíritu de Dios, es una comunidad llena de amor. Amén. Entonces yo a ella le saqué muchas veces el juste, porque el día a día, y acá en Bogotá no es como en Manizales, que es una ciudad tranquila y que uno hace 20 cosas al día, ¿no? Sí. Acá es la cosa muy distinta. Entonces me sentía que tenía muchas cosas para hacer y no quería ir, no sé, otro día, y así, hasta que un día le dije, bueno, vamos pues. Fui, y preciso que me llevó el Día de la Virgen María, 13 de mayo del 2010 llegué a María Santificadora. Uy, no, yo la verdad que desde que pisé esa comunidad sentí una cosa muy, muy especial, porque siento que lo que me enamoró de ellos fue como el amor con que me recibieron, ¿no? Acogida. Sí, muchísimo. La segunda cosa que me llamó mucho la atención fue el ministerio de música tan hermoso que tienen. Yo nunca había estado en una comunidad que tuviera semejante ministerio, y entonces el Señor a través de ese ministerio ha hecho muchas cosas en mí, y no solo en mí, sino en todos los que acudimos allí. Me sanó, me restauró, cosas increíbles y maravillosas que solo el que nos damos la oportunidad de conocer de Dios y de ir a los grupos de oración y digamos que entrar más en esta parte espiritual, pues somos los afortunados, ¿sí? Y entonces empecé a ir y me empezó a pasar algo muy especial que nunca me había ocurrido. A pesar de que ya habían pasado más de 20 años de haber vivido la experiencia que viví. Es más, aquí en Bogotá nadie sabía esto que conté en mi libro. Pero me pasó algo muy especial, y es que muchas personas venían a mí, se acercaban sin que yo supiera. O sea, las personas no sabían que yo había pasado por este tema. Y no sé, por ejemplo, algún día me invitaron a una casa a rezar un rosario, y éramos por ahí 20 personas, y la propietaria de la casa, o la persona que nos invitó a rezar el rosario, dijo, por favor, el que quiera hacer las peticiones en voz alta lo pueden hacer. Y al lado mío había una joven sentada de la edad que yo tenía en aquella época cuando me pasó lo que me pasó, y ella empezó a llorar y a decir, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Bueno, estaba pasando por esa situación, y yo sentía en el corazón como que cuéntale el testimonio, y yo decía, no, yo si no la conozco, pero bueno, yo le dije, mira, yo quisiera como ayudarte, y de que tú veas que todo tiene solución, y que tú puedes restaurar tu matrimonio, y tú puedes volver a tener un hogar y una familia con tu mismo esposo.
¿sí? Con una persona distinta, no necesita cambiar de esposo, ¿sí? Pero el Señor hace también un trabajo en ellos. Sí, claro, ¿sí? Una transformación total. Así es. Entonces, bueno, entonces le conté el testimonio a ella y ella se impactó mucho. Entonces al otro día me llamó y me dijo, tengo una amiga que está pasando por la misma situación y quiero que le cuentes tu testimonio. Entonces, bueno, me reunía con ellas y luego que tengo una prima y luego que tengo el amigo, y eso fue una cosa. Y un día alguien me dijo, ¿tú por qué no escribes un libro? ¿A cuántas personas no llevarías esperanza, consuelo? ¿Cuántas personas no se animarían, digámoslo así, a luchar por sus hogares? Porque a veces la gente ve que todo está perdido y todo lo ve en color oscuro. Y yo me reía y yo decía, yo escritora no soy, no tengo idea de cómo voy a escribir un libro. No, yo no lo puedo hacer porque hay una cosa muy particular, y es que siempre les dije a mis hijos que si yo hubiera estudiado en la universidad, yo hubiera estudiado comunicación social o periodismo para haber escrito en una revista o en un periódico. Y yo digo, eso lo dije hace 1000 años, ¿no? Y mira, hoy se concreta de alguna manera con el libro. Entonces, yo me fui para el Santísimo un día y le dije al Señor lo siguiente: Señor, yo no quiero publicar mi vida, yo no quiero contar mi vida, porque como humana me preocupa el qué dirán. Y no sé por qué varias personas me dicen, escribe un libro para que llegue a más personas. Entonces un día me fui para el oratorio de mi amada comunidad María Santificadora y entré allí y le dije al Señor lo siguiente: Señor, si tú quieres que yo escriba este libro, que yo vaya a mi casa y le diga a mi esposo y a mis hijos que voy a escribir el libro y que ellos no me pongan ninguna objeción, porque si ellos me ponen, así sea por más pequeñita, un obstáculo, una objeción, yo no lo escribo y entenderé que eso no viene de parte tuya. Y salí feliz del oratorio porque pensaba yo, ilusa, creía yo que me iban a poner todas las objeciones del mundo, no sabiendo que el Señor ya tenía preparados sus corazones, porque cuando yo fui, la respuesta de mi esposo fue: si esto es para que muchas parejas no pasen por lo que tú y yo tuvimos que pasar, o para que tengan esperanza y vean que todo tiene solución y que uno puede restaurar su familia, su hogar, yo no tengo ningún problema. Pues le digo, Padre, que yo casi caigo, mejor dicho, sí, claro. No. Y mis hijos felices, muy, muy, muy contentos. Y yo no lo podía creer, o sea, yo no lo podía creer, yo decía, no puede ser. Bueno, le dije, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, maravillosa y perfecta, y no añade con ella tristeza. Y si tú quieres que yo sea testigo de tu poder, que yo sea testigo de tu amor, que yo sea testigo de que tú haces cosas maravillosas y que ojos no han visto y oídos no han escuchado, y a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios tiene para los que lo aman, que fue la primera palabra que me dio y me llegó al corazón, 1 Corintios 2:9. Entonces yo lo voy a hacer y ya tú te encargas del resto. Y un día me senté frente al computador y bueno, eso me fluyó. Le confieso, Padre, que ese es un resumen de todo lo que escribí. Escribí desde toda mi vida, realmente. Entonces, yo fui a María Santificadora porque yo dije, allá tienen editorial, es allá donde yo voy a servir, porque también me decidí a hacer el curso aspirante a servidora. Hoy día ya llevo 4 años. Y fui, y allá me dijeron, bueno, vamos a mirar, vamos a orar, para mirar si esto viene del Señor, porque testimonios hay muchos, y pues mucha gente quisiera que le publicaran sus testimonios, y toca esperar. Y bueno, yo esperé,
y un día me llamaron y me dijeron, sí, efectivamente, nos gustó mucho, porque es un tema muy común, es un tema muy, muy de hoy. Yo lo veo como una epidemia porque por donde uno se voltee, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero tiene, digamos que, el plus adicional que es la niña, ¿sí? El tener conformada nuestra familia o nuestro núcleo familiar con ella que llegó caída del cielo. De hecho, aquí dice, el angelito que nos cambió la vida. Así es. Bueno, claro, qué bendición. Y entonces me dijeron, mira, tú eres muy cositera, tú colocas mucho detalle y colocas y hablas de muchas cosas, te vamos a publicar solo el testimonio, pero lo que más me gustó es que conservaron como mi estilo, como la forma que yo hablo. Entonces parece así como estoy acá en este momento conversando. El lanzamiento, se hizo lanzamiento porque preciso en aquella época fue la Feria Internacional del Libro acá en Bogotá. Entonces el libro se lanzó allí, fue una experiencia muy, muy, muy linda, y la verdad yo vivo agradecida con mi Dios porque me dio la oportunidad de que a través de ese pequeño libro tan sencillo, tan corto, se hayan transformado muchas vidas y muchas personas hayan decidido luchar por sus matrimonios. Ha traído consuelo y esperanza a otros tantos que a lo mejor aún no se les ha arreglado su matrimonio. Bueno, son muchas cosas porque esto, en un encuentro personal con el Señor, solo ocurre una vez en la vida, pero la conversión es para toda la vida. Entonces es un caminar y es un camino bastante largo. Yo me siento muy afortunada, vuelvo y le digo, Padre, de que el Señor me hubiese escogido para yo, digamos que poner el granito de arena y ser su testigo y decirles que Dios es maravilloso, que Él nos da la oportunidad de cambiar vidas, que Él a mí, en muchas otras cosas que he vivido a lo largo de mi vida, porque no es solo esa experiencia que he tenido muchas dificultades, pero con Él la vida es diferente. Él nos promete que no es que nos vaya a evitar las dificultades, porque pasaremos por el río pero no nos ahogaremos, claro, pasaremos por el fuego y no nos chamuscaremos ni nos quemaremos, porque a pesar de la dificultad Él siempre va a estar ahí con nosotros. Yo les quiero decir a todos los que están viendo este programa que Él cambia corazones, vidas, formas de ser, formas de pensar, y que Él tiene el poder de darnos una nueva vida. Amén. Y permitirnos nacer de nuevo, que fue lo que hizo alguna vez en mí, y sé que hay muchas personas, muchísimas personas que tienen testimonios grandiosos de vida y que están muy, muy felices. Además que el Señor permite todo esto para el bien, para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos a Él y para que vivamos la vida con Él, que es maravilloso. Amén, Claudia, qué bendición tan grande. Y sobre todo este título, Mi hogar resurgió de las cenizas, y hoy verdaderamente lo hemos escuchado. Claudia, si alguna persona que está viendo este programa quiere comunicarse con usted, tal vez pedirle un consejo o invitarla a compartir el testimonio o tal vez adquirir el libro, ¿cómo se pueden contactar con usted? Bueno, me pueden contactar por el Facebook, yo aparezco así, mi nombre completo, Claudia Isabel Giraldo Tamayo. Mi celular 315-402-0179, y el que quiera también adquirir el libro lo puede conseguir en la Asociación María Santificadora, en la librería o en las librerías del Minuto de Dios. El teléfono de María Santificadora es 256-1447. Bueno, gloria al Señor. Ya saben, hermanos, ahí están los números telefónicos en pantalla para que
se comuniquen o con la librería o directamente con nuestra hermana Claudia. Pues Claudia, ya hemos llegado al final de este programa. Yo le agradezco a usted por aceptarme la invitación y por compartir su vida con todos los hermanos, que yo sé que va a ser de mucha ayuda. No me puedo ir sin recordarles, por favor, suscríbase a mi canal, Padre Bernardo Moncada, dele suscribirse, por favor, y vamos a prepararnos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos vemos en una próxima misión de Vidas que dan fruto.